aquí no veo nada. A eso puede estar en 3 minutos. Vale, pues en 3 minutos no. Nada, no te deja. Está capado. Sí. Está capado para que no puedas empezar, ¿no? Ahora sí. Ahora se me está viendo. Hay 5 espectadores ya. ¿Se me está oyendo o está silencioso? Yo te tengo silencio. Vale, vale. ¿Ven, habla? Hola, hola, ¿se me oye bien? ¿Se me oye, Nacho? ¿Se me oye, Nacho? Sí. A lo mejor con un poquito de retraso, pero. O sea, se te ve seguido sin corte. Vale. Hay un poquito de... Si voy un poco más alto. Sí, cuando vayas a hablar un poquito más fuerte de lo que hemos dicho. Vale. Se te oye un poco más alto mejor, dice Ignacio. Eso se queda ahí grabado igual en el canal, ¿no? A partir de las 7, espero que sí. Antes, no lo sé. Pues punto lo veo. Espero que no. Acércame eso amarillo que tienes junto a la papelera. ¿La pala? Es que aquí está poco profesional. Queda un minuto. Cuando tú me digas... Hay espectadores. Cuando tú me digas entiendo que ya estoy con el micrófono abierto. O sea, si te has escuchado antes, eso es que está. Está bien. No, es que yo tengo aquí silencio, me tengo silencio a mí mismo para no escucharme con retorno. En principio, ya se te ve y se te ve. Yo esperaría un poquito. La gente siempre llega a estas Si cosas un quieres, poquito... vamos a dar 5 minutos. ¿Vale? Sí. Para que sea las 7. Dejarlo así. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar unos minutitos para dar tiempo para que se pueda ir conectando otras personas.
tutti está en la pata de la mesa. Cuidado porque se dobla para adentro, no se queda demasiado. ¿Vale? Sí, Esto sí, lo tengo localizado. Pero quizás vamos a tomar un par más. Espera, un minuto. Sí, hay un ruido de fondo. Ya está, ya ponemos eso. Pues buenas tardes de nuevo y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a estos diálogos desde la Fratelli Tutti del Papa Francisco en esta primera parte. La semana que viene, en este mismo canal, a este mismo horario, pues tendremos la segunda parte. En esta primera parte, pues mismo día, además, mismo día, miércoles 27 a las 19 horas, ¿sí? Tendremos la segunda parte. Y en esta primera, pues hablaremos sobre una mirada a nuestra sociedad que vemos la emergencia de la indiferencia. Y es que efectivamente la encíclica Fratelli Tutti es una encíclica en la que, bueno, el Papa Francisco de alguna manera nos zarandea con un análisis bastante profundo de la situación actual y de alguna manera nos llama nuestra atención sobre nuestra indiferencia en muchas ocasiones parapetada detrás de una excusa de la tolerancia, ¿no? Y bueno, como veremos también, la tolerancia no es lo mismo que el respeto, en cuanto que el respeto significa de alguna manera una escucha activa y de alguna manera una mayor profundidad en cuanto que me importa lo que le sucede al otro, me importa la figura del otro y lo que le sucede. Bien, bueno, en este ratito en el que vamos a estar por aquí, me gustaría que, bueno, pues que podáis ir comentando preguntas que queráis lanzarme, ¿de acuerdo? No me gustaría tampoco que sea una cosa, bueno, pues soltar aquí simplemente un rollo, sino que, bueno, que también haya las posibilidades que nos da también, que nos dan estos nuevas tecnologías en esta situación que estamos viviendo, pues también las podemos aprovechar en ese sentido. De tal manera que, bueno, pues yo puedo ir leyendo por aquí y puedo ir también contestando aquellas cuestiones que queráis plantearme, ¿no? La encíclica Fratelli Tutti, el título, dice sobre la fraternidad y la amistad social. Carta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. Y efectivamente la fraternidad es probablemente una de las palabras más, si no, la que más se repite en la encíclica, ¿no? En ese sentido, hay una auténtica, bueno, pues despliegue en cuanto a la importancia de la fraternidad, que de alguna manera, pues, ha sido muy abandonada, digamos que es por así decir, el patito feo de la típico lema liberal desde la Revolución Francesa,
al cual no alude el Papa Francisco, sino que más bien pues lo fundamenta desde la tradición cristiana, desde la doctrina social de la Iglesia, y en ese sentido también es muy claro a la hora de considerar que el auténtico fundamento de la fraternidad no se puede alcanzar sin unas bases trascendentales. Es decir, el hecho de ser hijos e hijas de Dios es lo que permite realmente tener una fundamentación densa, una fundamentación profunda de por qué me siento hermana o hermano del otro o la otra. Y bueno, como digo, por tanto, el título habla de fraternidad y habla de amistad social. También podríamos hablar de amistad política, incluso que en algún momento habla de amistad política, amistad social, amistad civil, de alguna manera, ¿no? Es una encíclica en la que podemos constatar que el Papa hace una auténtica llamada, un auténtico llamado a los cristianos y las cristianas por un compromiso político, ¿no? Y en ese sentido, para ello, bueno, pues desarrolla todo un discurso en el que, en primer lugar, explica cuáles son los motivos por los que la política en nuestros días está tan desprestigiada. Y en segundo lugar, plantea una buena política. Habla de una buena política. Sabemos que la palabra política viene de polis, de las ciudades-estado griegas, y por tanto, atendiendo a pensadores como Aristóteles, que no cita tampoco el Papa, pero que es importante también tener en cuenta, pues la política con mayúscula sería la preocupación o el cuidado de la comunidad, ¿no? De la comunidad que vive, que comparte un espacio y un tiempo. En ese sentido, también hay varias referencias a lo que es el cuidado también de la casa común, en este sentido del medio ambiente. Hay varias referencias también en la encíclica que de alguna manera hilan o conectan esta encíclica con la anterior, con la Laudato Si. Como digo, por tanto, amistad social, amistad política, amistad civil de los ciudadanos, de los que compartimos un espacio común, y una amistad que significa que el amor es algo más allá que algo meramente emotivo o sensible o romántico, y que tiene también unos fundamentos, unas bases también de cuidado y preocupación por el otro que está a mi alrededor, ¿no? Que vive junto a mí, ¿no? Incluso habla en ese sentido en muchas ocasiones de la importancia, por ejemplo, del vecindario, ¿no? De la vecina o el vecino que se preocupa por los demás, manteniendo en ese sentido una tradición que yo creo que sigue perenne, sigue todavía vigente en muchos sitios de aquí, de Andalucía, ¿no? Bueno, y en ese sentido, por tanto, esa fraternidad y esa amistad política, como digo, son la propuesta que el Papa hace, que Francisco hace ante bueno, una situación compleja que atraviesa la humanidad, y que va a ser el objeto de un análisis, como digo, pues bastante severo y bueno, bastante profundo. Bueno, pues digamos con la crudeza del bisturí de un cirujano, pues en el primer capítulo, que se titula Las sombras de un mundo cerrado, en ese primer capítulo, como digo, pues, bueno, pues aborda como digo, un duro relato de la situación actual, ¿no? Ese relato posteriormente será, digamos, completado, contrastado con una imagen extraída de lo que él considera la fuente de inspiración, que nos plantea como la fuente de inspiración primordial para los cristianos, que es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesús de Nazaret, que es el relato de la parábola del buen samaritano. Y ese segundo capítulo que se denomina Un extraño en el camino, ¿no? Y a partir de ahí va a ir, esas dos primeras partes están muy claras, después va a ir hablando sobre la importancia de un mundo abierto, y en ese sentido
va a haber una crítica muy fuerte a los nacionalismos excluyentes, a los repliegues de los nacionalismos, sobre todo de los nacionalismos populistas. A continuación hablará también de la importancia, y vinculado a eso, de la importancia también de lo que es el universalismo y la importancia también del cuidado de los últimos, de los débiles, de los frágiles, a partir también de la parábola del buen samaritano. Y después entrará ya en cuestiones como el planteamiento de una alternativa, digamos, de un proyecto cristiano en cuanto a cómo podríamos extraer o cuáles deberían ser la política comprendida desde un sentido cristiano, ¿no? En ese sentido, pues después de una dura crítica a cómo, que aparece ya en el primer capítulo, a cómo actúan de hecho los políticos y las políticas digamos, profesionales sobre todo, ¿no? Con una visión que no atiende al bien común, que de alguna manera tiene una visión alicorta y cortoplacista, ¿no? Contra eso, pues propondrá una serie, digamos, pintará un relato en positivo de cómo la política es muy importante, de cómo puede ser un extraordinario servicio al bien común y cómo, de alguna manera, por tanto, hay esa llamada a que debemos, de alguna manera, recuperar, de alguna manera, desterrar, digamos, esa visión siempre negativa de la política, teniendo en cuenta, explica por qué, después de haber explicado por qué tenemos esa visión, y despojándola, digamos, de lo que son contextos que han mancillado de alguna manera, que han manchado el acercamiento a la política, pues, bueno, pues de alguna manera esa visión general que tenemos de que la política es algo malo, que es algo corrupto en sí mismo, que, bueno, que todos los políticos son iguales, que la política siempre corrompe, ¿no? Bueno, pues propone, digamos, de alguna manera un modelo alternativo, ¿no? Esto me parece que es muy importante, ese capítulo, en cuanto a que, bueno, pues va bastante a contracorriente de lo que yo creo que ha sido la tendencia de la Iglesia desde aproximadamente principios de los años 80, ¿no? Coincidiendo más o menos con la llegada de Juan Pablo II al, al Vaticano, de alguna manera, bueno, pues después de la efervescencia política que tuvo también sus excesos en los años 60 y 70, pues bueno, hubo un cierto repliegue intimista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Más pietista, ¿no? En la Iglesia. Y de alguna manera yo creo que ahí hay una importante llamada de atención de Francisco, que también, si conocemos un poco su trayectoria, bueno, pues su pertenencia a lo que se conoce como la teología del pueblo, que de alguna manera es una rama conectada con la teología de la liberación, pero con un planteamiento algo diferente, con en el contexto argentino sobre todo. Bueno, pues inspirada en varios profesores que también le dieron clase en su momento, algunos tíos también jesuitas. Pues bueno, ahí evidentemente el concepto de pueblo va a ser también uno de los elementos fundamentales, ¿no? De los que también vamos a hablar, ¿no? A continuación, bueno, pues hablará sobre la importancia también de la amistad social, de la que ya hemos hablado, la importancia de los reencuentros, la importancia de lo que es tender puentes, de lo que de alguna manera significa la reconciliación y la importancia de la reconciliación, que no olvidemos también que es una de las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús también actualmente, y en particular también en la Compañía de Jesús en la provincia de España. Y bueno, pues por último acaba con una, digamos, llamada a las demás religiones y a los propios cristianos a la, digamos, participación en la política en términos amplios. Cuando él habla de política, no solamente política partidista o política, digamos, de sistema de partidos electorales, sino que, como él le explica muy bien, la política es todo aquello que tiene que ver con el cuidado del bien común y de la comunidad y del pueblo, de alguna manera. Y en ese sentido reivindica de alguna manera la importancia bueno, aceptando también, o de alguna manera haciendo cierta autocrítica sobre el papel de las religiones en la historia y en el mundo, pero bueno, pues más bien intenta rescatar una visión positiva de lo que es el pasado y es el papel de las religiones en digamos, de alguna manera,
relativa bueno, al discurrir del mundo y en general a todo lo que tiene que ver con la situación actual, ¿no? Reivindicando de alguna manera lo que puede aportar, ¿no? Como hemos dicho, por tanto, bueno, pues en ese primer capítulo nos hace un análisis social, que intenta ser bastante exhaustivo y bastante universal, en el sentido de recoger situaciones de diferentes territorios, que como sabemos, pues son muy diferentes las situaciones en unos lugares y en otros del mundo, ¿no? Y aparecen ya algunos conceptos que después se van a reiterar a lo largo del texto, como es, por ejemplo, el de comunidad, del cual ya hemos hablado, de comunidad y pueblo. La importancia en ese sentido de la comunidad ya aparece aquí, en el sentido, sobre todo, en este primer capítulo, de que bueno, pues se ha perdido, pues, en cierta medida, ese sentido en muchas ocasiones, de la pertenencia, ¿no? Y de la importancia, por tanto, del pueblo, de la pertenencia a una comunidad y que de alguna manera me ata, ¿no? Me importa, sí, genera una serie de lazos que de alguna manera pues me obligan a implicarme por lo que le sucede al otro o a la otra me afecta, ¿no? En ese sentido, pues en esta primera parte hay una cierta crítica ya en general al liberalismo y sobre todo al neoliberalismo, en cuanto a que es, bueno, visión ideológica que entiende que de alguna manera bueno, pues el sujeto es un individuo que se une de manera, bueno, por ciertos intereses que le pueden beneficiar, pues, bueno, pues circunstancialmente se puede unir a otros, pero no es digamos, no es un ser, el ser humano no es un ser social por naturaleza. De alguna manera, lo que viene a decir el Papa es que lo que podemos encontrar por ahí no es fraternidad, sino que lo único que podemos generar son socios, son gente que se asocia para un negocio o para unos determinados intereses, ¿no? En ese sentido, como digo, ese concepto de comunidad política que se ha perdido, bueno, pues habla en esta primera parte de que es esta ideología imperante o dominante mayoritariamente en el mundo. Evidentemente esto significa un menoscabo brutal para lo que sería el concepto del bien común como una idea fundamental en la Iglesia desde los primeros padres, y que de tal manera también, sobre todo, pues a partir de Santo Tomás de Aquino, pues que retoma ideas de Aristóteles, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que a lo mejor no vienen en la encíclica que comento, ¿no? En ese sentido, como digo, después hablarás también sobre la idea del bien común y sobre la idea de pueblo, pero aquí más que nada, como digo, en esta parte es más bien lamentar cómo se ha ido perdiendo este sentido, ¿no? Y al respecto, ya viene una de las tensiones que aparecen después en el texto, como es la tensión entre lo local y lo global o universal, ¿no? Y en ese sentido aparece, yo creo, una muy interesante crítica a aquellas visiones que de alguna manera entienden que, bueno, pues que somos ciudadanos del mundo, cosmopolitas, pero que de alguna manera bueno, pues sienten aversión a su territorio, no se sienten enraizados, de alguna manera desprecian sus raíces, desprecian su pueblo, a lo mejor también porque su pueblo pues, es un pueblo más pobre o más atrasado, y en muchas ocasiones pues de alguna manera bueno, pues son ideas que de alguna manera pues están muy vinculadas a lo que también sería el neoliberalismo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Francisco, bueno, pues al igual que, digamos, de alguna manera va a criticar muy duramente los nacionalismos localistas que se repliegan en torno a sí, en torno a la idea de miedo, ahora volveremos a la idea de miedo a lo extraño, miedo al de fuera, ¿no? Miedo al otro, miedo a lo diferente, ¿no? Pero simultáneamente Francisco valora la importancia también la importancia también de la pertenencia a esa comunidad y por tanto de estar bien arraigados, ¿no? Idea que también retomará en el último punto cuando se hable también de la importancia del arraigamiento en la propia comunidad religiosa también, ¿no? Pero en un ámbito estrictamente político o político-cultural, bueno, pues aquí de una manera muy clara Francisco mantiene esa tensión, ¿no? Esa tensión entre
lo universal y lo local es muy importante, por tanto, que no haya una comunidad cerrada. La comunidad debe ser, para que no, digamos, esclerotizarse, deben ser abiertas para seguir enriqueciéndose culturalmente con los que llegan. Hay una defensa muy clara del derecho a las migraciones, el derecho a migrar, y creo que también una defensa del derecho a que los diferentes pueblos tengan digamos, la capacidad, los diferentes países tengan la capacidad de ofrecer, digamos, una vida digna a sus ciudadanos y ciudadanas, y por tanto no se vean obligados a migrar, y por tanto tengan también un derecho a no migrar si así lo desean, pero también el derecho a migrar si se necesita en búsqueda de mejores condiciones de vida, ¿no? En el ámbito también del derecho internacional, ¿no? Y también en el ámbito, o siguiendo la estela de la tradición de la doctrina social cristiana, ¿no? Por tanto, como digo, hemos hablado de la idea por tanto, de esa tensión entre lo local y lo universal. Como digo, la idea la crítica de los nacionalismos, como ya he comentado, pues permea bastante el texto. De alguna manera se intuye que por algún lado hay cierta crítica, digamos, a la línea bueno, que de alguna manera ha representado hoy, precisamente, que acaba de tomar posesión Joe Biden, de alguna manera la línea que representaba Donald Trump, pero como digo, también digamos que la línea que de alguna manera representaría Joe Biden, de cosmopolitismo un tanto desarraigado, también recoge, digamos, críticas por parte de Francisco, ¿no? Otras ideas muy interesantes que aparecen sobre todo en esta primera parte, pero que aparecen a lo largo de todo el texto, y también bueno, pues de alguna manera conectan el texto con la anterior encíclica, Laudato Si, sería la idea de miedo, ¿no? El concepto, yo no sé cuántas veces aparece la palabra miedo, temor, desconfianza, incertidumbre, pero la palabra miedo en sí misma aparece muchas veces, y de alguna manera, bueno, pues evidentemente es una palabra clave en esta encíclica que, como sabemos, se empezó a redactar antes de la pandemia, pero que se terminó y finalmente pues fue publicada durante la pandemia de la COVID-19, ¿no? Y evidentemente en este contexto, pues probablemente la incertidumbre, el miedo y el miedo vinculado también en ocasiones que puede degenerar en odio, en violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Habla también sobre el tema de los conflictos, ¿no? Luego también, si nos da tiempo, lo haremos hoy, o si no el próximo día, habrá cuestiones que a lo mejor se quedan un poco en el tintero. Como digo, pues el miedo en un momento de incertidumbre, un momento que no sabemos qué está sucediendo, o sea, en un momento en el cual además los miedos, por lo que este concepto no aparece en la encíclica, pero parece muy interesante, que es el concepto de encrucijada de crisis. Es un concepto que en inglés es critical juncture, no sé si lo pronuncio bien, que es algo así como encrucijada de crisis, ¿no? En el cual últimamente hablan algunos científicos sociales, que de alguna manera alertan de que nos encontramos en un periodo en el que las crisis, digamos, se multiplican y empiezan a afectar a todos los ámbitos humanos, desde no solamente lo económico, también lo político, lo cultural, lo antropológico, cambios en lo comunicativo. Lo estamos viendo ahora que bueno, pues estoy llegando a vosotros y vosotras a través de una pantalla. Una crisis medioambiental que incluso hay quien bueno, pues vincula a un posible colapso en ese sentido, ¿no? Como digo, por tanto, el miedo aparece muy reflejado en diferentes partes de la encíclica, no únicamente vinculado a los nacionalismos cerrados o a visiones, digamos, que son refractarias a las migraciones, o que de alguna manera pues han buscado un cierre, un repliegue en lo local, sino también a muchas otras cuestiones en las que de alguna manera, bueno, pues el Papa nos viene a alertar de que el miedo es un mal consejero, ¿no? Otra idea relacionada también con esta del miedo sería la idea de la venganza.
en cuanto a que también el Papa nos alerta como, y como hemos hablado también de la violencia y de los conflictos, ¿no? Los conflictos no se pueden negar, es más, el Papa habla también, a propósito de los conflictos, habla también de la importancia del perdón, de la reconciliación, pero siempre teniendo en cuenta la memoria. El perdón no puede olvidar, ¿no? Un olvido que no nos impide escapar, digamos, de las garras del odio, ¿no? Que supone la venganza, ¿no? Y que realmente nunca satisface, nunca se sacia uno de ellos, ¿no? Como digo, por tanto, esas dinámicas, digamos, Francisco nos alerta un poquito de este tipo de dinámicas que están muy, ¿sí? Miedo, desconfianza, odio, venganza, crispación, polarización. A mí el concepto de la idea de polarización aparece varias veces, sobre todo en torno a ciertos usos del concepto de populismo. De esto habla cuando habla de la buena política, y en ese sentido advierte que efectivamente existen populismos y que los populismos en muchos sentidos suponen una manipulación demagógica del pueblo, pero también alerta de que no es lo mismo hablar de populismo que tildar a todo o expander la etiqueta de populismo a todo tipo de discursos y de alguna manera negar la importancia del concepto de pueblo, en esa idea de ese sujeto social por naturaleza que necesita vivir con los demás, que se desarrolla plenamente en comunidad. ¿Sí? Es otro concepto que también aparece varias veces, que es el concepto de desarrollo humano integral, que ya había aparecido anteriormente en otros textos suyos y también de algunos de los papas anteriores. Y como digo, por tanto, bueno, pues en ese sentido de crítica de esta situación bueno, en lo que hay esa polarización, como digo, que hace que de alguna manera, evidentemente, hay quien manipula, pero también nos encontramos en una situación en la que de alguna manera hay una negación, eso sería otra idea muy interesante, una negación de la dignidad humana. Insiste mucho en la idea de dignidad, Francisco, una idea que ya aparece de alguna manera muy clara en la propia Declaración de Derechos Humanos, que él también cita, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero habla sobre todo en el ámbito político del peligro de la deshumanización del adversario, ¿no? En cuanto que hay una permanente, digamos, humillación, además se han traspasado barreras, líneas rojas que antes no se traspasaban, ¿no? Bueno, se me ocurre, por ejemplo, que, bueno, pues hablan precisamente porque ha ocurrido hoy, no porque tenga mayor simpatía por esta cuestión, pero hoy precisamente me ha llamado la atención, ¿no? La primera vez en 150 años, digo porque ha ocurrido está ocurriendo ahora mismo, ¿no? La primera vez en 150 años que el presidente saliente no está en la toma de posesión del presidente electo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso también lo estamos viviendo, evidentemente, no solamente en Estados Unidos, sino también lo vivimos en otros ámbitos territoriales, ¿no? Y como digo, ese negar legitimidad al adversario, negar cualquier tipo de legitimidad en los argumentos del adversario, Francisco combate duramente esa visión, sin negar que evidentemente existe la verdad, que es otro de los elementos que he tocado de manera muy clara, el combate contra los relativismos y la existencia de la verdad, pero sin embargo también considera que es posible encontrar siempre o rescatar siempre ciertos elementos interesantes, digamos, siempre en los argumentos del adversario, ¿no? Más ideas. Ya hemos hablado de la cuestión de la crítica a la disolución de la comunidad política. En ese sentido, evidentemente, habla del individualismo. Habla también de los mercados, en cuanto que el mercado no puede ser tampoco entendido como la única forma la única solución para todos los problemas, en cuanto a que en muchos sentidos pues los mercados lo que buscan son el propio beneficio y por tanto no buscan
el bien común o la fraternidad, ¿no? Esa distinción que la que hemos hablado antes entre hermanos y socios, ¿no? Habla también en ese sentido vinculado con esta cuestión, habla también del destino universal de los bienes. Esta es una cuestión que también estuvo en las redes sociales cuando salió la encíclica, como si fuera algo muy novedoso, y realmente son ideas que, como el propio Francisco explica, pues son ideas que ya estaban en algunos de los primeros padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo, y que después fueron desarrollados por grandes figuras de la doctrina social de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que es, bueno, pues la idea de que todos los bienes existentes en la creación pues están destinados para la vida, ¿no? Para el disfrute por parte de todos los hijos e hijas de Dios. También hay una crítica en ese sentido a la tecnología o a la tecnocracia. De una parte, digamos que hay crítica a lo que sería la subordinación de la política a la economía, en cuanto a que la política, como acabamos de ver en esa crítica al individualismo neoliberalista y a los mercados, ¿no? En cuanto a que la política debe marcar unos fines que sean alcanzar el bien común, ¿no? Y por tanto, la economía, que en muchas ocasiones, pues, sobre todo en la economía tal como está configurada actualmente, pues más bien sus fines son más bien el lucro o el beneficio particular. La política debe marcar, digamos, un ritmo, debe marcar una meta que esté en consonancia con lo mejor de la política, con esa buena política, evidentemente alejada de la demagogia o del uso inadecuado del poder. Pero como digo, en ese sentido, pues lo político debe, en ese sentido, orientar a la economía, pero también alerta de que en muchas ocasiones pues la tecnología se dirige también en otro eje que, a la par con la economía, pues en muchos casos orienta pues de una manera no siempre humanizadora la acción del ser humano, ¿no? Otras ideas que aparecen también, que me parecen muy, muy destacables para comentar este primer día, sería la importancia, sobre todo vinculado con el segundo capítulo, es la importancia de los pobres, la importancia de los débiles, de los frágiles, de las personas, pues de las personas excluidas, marginadas. Y en ese sentido advierte Francisco de la importancia de que, para que una comunidad política realmente alcance sus fines propios, que son el bien común, deben orientarse evidentemente hacia la protección de los más débiles, de los más necesitados, ¿no? Lo cual también entronca con la idea que hablábamos antes también de la apertura hacia las migraciones, ¿no? En ese sentido también aparece varias veces el concepto de periferia, que es una idea que el Papa suele utilizar mucho también en sus discursos, ¿no? Y que yo creo que también tiene unas claras raíces también, bueno, latinoamericanas, ¿no? En cuanto a, bueno, el Papa viene de un continente, posiblemente el continente con mayores desigualdades económicas, ¿no? En ese sentido, por tanto, la importancia de no segregar, de comprender también pues en ocasiones también las incongruencias o las incoherencias de los más débiles en cuanto a que han sido segregados, excluidos, apartados. Y en ese sentido, por ejemplo, advierte cómo la ignorancia de los derechos, ignorar o no querer ver, apartar de nuestra vista a los excluidos y negar de alguna manera sus derechos, de alguna manera también es una manera de ejercer, es una de las causas de conflictos que evidentemente pueden acabar degenerando en violencia, ¿no? Sin justificarla, pero evidentemente explicando por qué en muchos casos se producen ciertos conflictos y ciertas situaciones, ¿no?
Bueno, pues también podríamos hablar de otra idea que no me acuerdo si antes empecé a hablar, creo que al fin se me quedó en el tintero, que es la idea de límites. Es una idea que aparecía bastante en la Laudato Si y que aparece, bueno, de una manera bastante transversal también en este texto. En la Laudato Si, de una manera muy vinculada, evidentemente, al cuidado del medio ambiente, al cuidado de la casa común. En esta encíclica aparece también en ese contexto, pero aparece también en el sentido de bueno, pues todo lo que ha supuesto de alguna manera una concepción del poder que de alguna manera bueno, pues no conoce, no acepta los propios límites, se considera omnipotente, ¿no? Y que por tanto en muchos sentidos bueno, pues lleva a una actuación en lo político, pero también en nuestra vida diaria, bueno, pues nuestro modo de vida cotidiano, en nuestras culturas, incluso en la cultura que ha ido impregnando sobre todo Occidente, en la cual, bueno, pues negamos, bueno, pues no aceptamos nuestros límites, tanto en nuestras pautas de consumo, en nuestras relaciones con los demás, en las que, bueno, pues nos extrapasamos, nos extralimitamos y que nos creemos bueno, pues con derecho a poder, digamos, arrebatar, no sé si sería la expresión, arrebatar a aquellos que también tienen derecho a participar bueno, pues de lo necesario para la vida, ¿no? De aquello que permite que la vida exista y se reproduzca, ¿no? Bueno, yo no quería tampoco alargarme mucho más porque si no esto se convierte en una auténtica chapa. Bueno, algunas preguntas que me han, eh, que me han hecho llegar, por ejemplo, muy amablemente José Ignacio Vitón, ¿no? ¿Por qué hay que ayudar a los demás? Bueno, yo creo que de alguna manera Francisco, yo creo que comprende que de alguna manera, y ahí es la imagen del buen samaritano es muy clara, yo creo que en la ayuda al otro se produce también la salvación de uno mismo en cuanto a que te hace salir de ti mismo y te impide entrar en un infierno personal, ¿no? Las tinieblas son precisamente cuando no eres capaz de, sí, digamos que crías una telaraña detrás de tus ojos, ¿no? Y eres incapaz de ponerte en lugar de aquel que está sufriendo y de alguna manera, bueno, pues generas tu propio infierno en la tierra, ¿no? Por tanto, en realidad, ayudar a los demás, evidentemente, tiene unas raíces en lo que es la tradición cristiana, en la caridad, en la compasión, en la solidaridad, que también habla muchas veces el Papa también de solidaridad, habla de caridad, habla de solidaridad, también en el ámbito político, en el ámbito social. Pero bueno, yo creo que en ese sentido sobre todo se relaciona con ese propio salir de sí que te permite una vida más plena, ¿no? Un desarrollarte plenamente, ¿no? Ese desarrollo humano integral del cual hablamos, ¿no? Habla también si, me preguntaba también José Ignacio, si es eficaz ayudar a los desfavorecidos, ¿no? Desde una sociedad neoliberal como la nuestra, ¿qué fundamento racional, ético, religioso tiene la solidaridad? Claro, podemos pensar con una mentalidad eficientista que evidentemente, bueno, pues cuando hacemos una inversión, pues esperamos un retorno a nuestra inversión económica, de tiempo, de esfuerzo. Esa es un poco la mentalidad que predomina en nuestra cultura actual, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues de alguna manera parece que dedicar esfuerzo a los últimos o a proyectos o ideas que de alguna manera lo que proponen es un mundo mejor, otro mundo posible, ¿no? En la línea del proyecto también del Evangelio, ¿no? En el proyecto del reino de Dios de Jesús de Nazaret, pues bueno, pues con esa mentalidad evidentemente todo eso no tendría ningún sentido y por supuesto sería una pérdida de tiempo, ¿no? Eh, pero sí tiene unos fundamentos muy claros, evidentemente, no solamente desde lo ético, sino también desde lo religioso, ¿no? Y en la misma línea de lo que hemos apuntado antes, ¿no? También comentaba José Ignacio, bueno, me preguntaba sobre si es posible una autorrealización al margen de los demás, evidentemente en la línea de la doctrina social de la Iglesia,
Bueno, ya hemos comentado la importancia de la realización, para la realización de la vida en comunidad, ¿no? Lo cual yo creo que me parece muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, en el cual, bueno, pues echamos de menos un abrazo, poder ver la sonrisa que pueda esbozar el otro o la otra y poder encontrarnos, ¿no? Yo creo que es algo que está en nuestro... Sí, yo considero que efectivamente es algo que está en nuestra propia ADN, en nuestro propio instinto, la sociabilidad. Y, bueno, pues yo creo que también es importante en este tiempo de pandemia que, bueno, pues que no, bueno, digamos de alguna manera también el Papa apunta sobre la cuestión que es muy interesante, como todo el elemento digital, cosa que se ha acelerado con la pandemia, de alguna manera nos permite excluir aquello que nos desagrada o que no nos apetece o que no nos agrada. Por ejemplo, hablando de los límites, ¿no? Es decir, sí, no considero que yo tenga límites en mi desparrame personal, ¿no? O pongo los límites, los manejo a mi antojo, ¿no? Entonces, bueno, pues pongo filtros, bloqueo a personas, bueno, de alguna manera me relaciono solamente con grupos de mensajería instantánea o grupos en redes sociales que, bueno, piensan como yo, bueno, pues esto evidentemente es algo humano y algo lógico, ¿no? Pero alerta a Francisco de los peligros de esto, ¿no? De que el mundo digital favorece que, bueno, pues de alguna manera nos expandamos así, más teniendo en cuenta que además los algoritmos digitales, pues de los diferentes eh, buscadores o de las diferentes redes sociales tienen un poco esa tendencia a aislarnos en nuestro ámbito de lo que nos gusta, ¿no? De aquello que le damos un me gusta, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante, bueno, pues vigilar, que tengamos en cuenta, porque es de alguna manera, como apunta Francisco, en muchas ocasiones esa es el fundamento de que en muchas ocasiones, bueno, pues se produzca esa deshumanización del otro, ¿no? El otro se convierte en un, ya no es ni siquiera tiene forma humana, ¿no? Es un troll, ¿no? Es un orco, es un bicho, es un monstruo, ¿no? Bueno, cuidado con eso, ¿no? Bueno, sobre el tema de las redes sociales y todo eso también nos daría mucho para hablar. Hoy precisamente también nos daría mucho para hablar toda la cuestión de Trump, ¿no? Pero bueno, como no es el tema, pues me ha venido a la cabeza también por el día que es, ¿no? ¿Cómo se configura un escenario de responsabilidad por los otros? ¿Meramente desde el interés personal o también desde la compasión? Claro, si solamente vamos desde el interés personal, acabamos construyendo una sociedad en la que, bueno, solamente, como dice en algún sitio Francisco, solamente nos movemos por aquellos elementos que, bueno, que podemos contratar y por los que podemos pagar a profesionales pues se convierte todo en un bien, ¿no? O un servicio por el que pagamos, ¿no? Y participo en tanto en cuanto me repercuta en mi interés, que no tiene por ser meramente económico o material, también como ahora que hemos hablado del asunto de las redes sociales, puede ser a lo mejor mi interés digamos, emocional, ¿no? De sentirme bien, de que me dé un chute, bueno, pues de un chute emocional, de que, bueno, pues de que mucha gente me ha visto, por ejemplo, mucha gente o más gente o menos gente me vea por internet o me aplauda aquello que yo considero adecuado, ¿no? Por tanto, en esta generación que también está surgiendo ahora de gente muy joven en la que lo digital también es muy importante, pues en ocasiones también puede ser eso también una pauta de comportamiento, ¿no? Guiarse por la aceptación social, no meramente en la comunidad, digamos, presencial o física, sino también por la aceptación social en el mundo digital, ¿no? Bueno, pues yo creo que un poquito son algunas de las ideas que quería comentar a partir de las preguntas de, de José Ignacio. Algunas otras preguntas que yo para mí mismo pues también me he hecho a raíz de
Mira, aquí me están preguntando también, un segundito. Bueno, por ejemplo, la cuestión del agotamiento de los recursos, que aparece también, al hilo del tema de los límites, que aparece también en la encíclica y de la cual también se hablaba en el Laudato Si, pues aparece al menos un par de veces la expresión sálvese quien pueda, ¿no? Y parece que en esta cruce o encrucijada de crisis en la que nos encontramos, lo primero que nos sale precisamente es ese repliegue, bueno, primero yo, y si queda algo para mí, y los míos, como mucho, ¿no? Entonces los cercanos, ¿no? Pero cuidado porque en esta situación en la que nos encontramos en la pandemia y que los expertos alertan de que esto puede repetirse en un futuro y que en todo caso, más allá de la pandemia, pues nos encontramos con un problema gravísimo a nivel medioambiental que no parece tener una solución a corto plazo. Bueno, nos podemos encontrar y nos estamos encontrando ya con conflictos medioambientales en los que puede salirnos lo peor de nosotros mismos, ¿no? Y en la que, bueno, pues de alguna manera nos convirtamos en el lobo para el hombre, el lobo para el hombre, ¿no? Comenta aquí Nacho Delgado, ¿cómo prevenir la despersonalización de mi interlocutor a la hora de hablar a través de una pantalla? Bien, bueno, no es fácil, ¿no? No solamente a la hora sí, bueno, a lo mejor cuando estás en una conversación, como en este caso, ¿no? Y pues, bueno, todavía viendo a la persona, bueno, todavía ves la imagen, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos en una red social en el que ni siquiera además sabemos quién es la persona, no sabemos su nombre, tenemos un nick, tenemos un alias y, una imagen a lo mejor, ¿no? Y con lo cual, o sea, ya ni siquiera tienes una foto, no sabes ni siquiera si es una persona que existe o si es un bot, ¿no? Si es un robot, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que primero intentemos evitar esa despersonalización a nivel físico, a nivel de nuestras relaciones humanas presenciales, ¿no? Las de toda la vida, ¿no? Quiero decir, si ya de alguna manera negamos legitimidad a cualquier argumento, despersonalizamos ya a esa persona en el ámbito físico, yo creo que un primer paso es tener en cuenta que también en el ámbito físico decir, bueno, pues esta persona no estoy de acuerdo con lo que dice, pero bueno, pues a lo mejor podemos rescatar algo o en todo caso, bueno, pues es un ser humano al cual tampoco no conduce a ninguna parte, como dice el Papa, odiar la venganza, en fin, todo este tipo de sentimientos que, como alerta también el Papa, pues ya alertaban en ese sentido o llamaban la atención en ese sentido entre los primeros cristianos, ¿no? En las primeras cartas también de San Pablo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido es la necesidad de que ya en nuestras propias relaciones humanas aceptemos que el otro o la otra es una persona y por tanto puedo legítimamente discrepar. Incluso habla, por ejemplo, el Papa Francisco habla del caso bueno, pues de aquella persona que está ejerciendo mal el poder político, ¿no? Sí, bueno, pues de una manera opresora o tiránica, ¿no? Bueno, Francisco dice que de alguna manera, en tal caso, también no debemos actuar conforme al odio, la venganza, sino que, bueno, pues más bien debemos ejercer el perdón, lo cual no quita que evidentemente tengamos que, preocupados por la comunidad, por nosotros mismos y por los miembros de la comunidad, le arrebatemos el poder, pero también por la propia persona, porque el poder no le está haciendo precisamente bien, sino que le está autodestruyendo, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que ese es un primer paso. O sea, hacerlo en nuestras relaciones personales. Claro, es mucho más complicado delante de una pantalla en la que, bueno, pues en una doble dimensión, bueno, pues a lo mejor ves a un sujeto hablando o ves a una persona hablando o directamente lo único que ves es una información, ¿sí? Con una fotito y un nick y de pronto unas palabras BIM, ¿no? Bueno, pues a lo mejor que alguien que nadie se atrevería, que a lo mejor esa persona, o lo más probable es que esa persona no se atrevería a decírtelas en un cara a cara, ¿no? Delante tuya, ¿no? Porque, bueno, el grado a lo mejor de violencia verbal es extremo, ¿no? Y evidentemente en un cara a cara que yo degeneraría probablemente en una violencia física, ¿no? A mí me ha ocurrido ocasiones en redes sociales que, bueno, tienes que mantener la sangre fría y decir, bueno, estos son auténticas, bueno, estos son paparruchas,
esto es una tontería que alguien está diciendo, pues bueno, comprendo que se ha calentado, pero oye, tengo que tener en cuenta que detrás de eso hay una persona que a lo mejor, pues, bueno, pues en ese momento no ha sabido controlar bien sus emociones y que desgraciadamente no ha olvidado pues que tú también eres una persona, ¿no? Entonces es importante que en tu respuesta ser frío, ser sereno y no, digamos, no entrar al choque y intentar mostrarle a la otra persona que tú eres un ser humano, que no eres simplemente un objeto que habla a través de Internet, ¿no? Porque si no nos convertimos simplemente en una imagen, un objeto, ¿no? Que habla a través de Internet y hacerle ver que tú no lo eres y que tú eres consciente de que el otro tampoco lo es, que el otro también es una persona, ¿no? Entonces yo en ese sentido, por ejemplo, intento rebajar un poco, hacer alguna broma, hacer algún juego de palabras y decir, bueno, pues de alguna manera, digamos, decir, bueno, qué pena que se lo tome usted así, ¿no? Y yo comprendo, pero dándose cuenta de que usted es alguien, ¿no? Que es una persona, ¿no? Se comenta aquí que creo que puede ser José Ignacio Vitón, se criticó que no apareciese la sororidad. Se puede decir de género, ¿qué puede decir de género y fraternidad? Bueno, este tema apareció también, bueno, la sororidad, para aquellos que, o aquellas que anden un poco menos sobre este tema, no lo conozcan, bueno, es, bueno, de suore, ¿no? De hermana, ¿no? Y bueno, por tanto, de fraternidad, pues el correspondiente en el género masculino pues sería sororidad, ¿no? Y en ese sentido es una expresión que aparece mucho bueno, pues sobre todo en la teoría feminista, ¿no? En ese sentido, pues digamos, las teólogas cristianas y, bueno, pues diferentes personas y mujeres del ámbito de iglesia, pues sabemos que además, bueno, pues que además, particularmente en España, pues en los últimos tiempos antes de la pandemia, además había también un movimiento en ese sentido de visibilización de la mujer en la iglesia católica. Pues bueno, pues no cayó muy bien el hecho de que aparecen muy escasas referencias a la mujer, ¿no? En la encíclica, a propósito sobre todo de cuestiones como los débiles o los excluidos, o los frágiles, o la importancia de la igualdad de derechos, o el reconocimiento de los derechos. Y en ese sentido, en la encíclica solamente aparece explícitamente sobre la mujer un número con un único párrafo, y luego aparecen algunas referencias cruzadas a propósito de la violencia que se ejerce en países donde hay guerras o donde hay conflictos armados, donde evidentemente, pues, donde quienes más sufren la violencia son las mujeres. Y bueno, después aparecen un par de referencias a la trata de personas, sin más, evidentemente las primeras, bueno, y aparecen alguna referencia en ese sentido a la prostitución, desde la trata de personas, ¿no? Prostitución obligada, ¿no? Forzada. Y bueno, evidentemente las primeras, el principal colectivo objeto de este deleznable comercio, pues son las mujeres, ¿no? Pero no hay más referencias a la mujer, tampoco hay un lenguaje que cuide la cuestión de la inclusividad, aunque eso nos daría para mucho, para ver si eso realmente es importante, no es importante, bueno. Pero sí es verdad que no se le dedica mucha atención. Es verdad que tampoco se habla sobre, bueno, qué podría aportar la mujer, por ejemplo, o incluso el enfoque femenino, o incluso el enfoque de género, ¿no? O sea, la perspectiva femenina, perdón, o incluso el enfoque de género bueno, pues en todos estos problemas en los que nos encontramos inmersos y que el Papa analiza, ¿no? Como al trapo en esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la importancia del cuidado de los demás, del cuidado del próximo, del prójimo, a raíz de la parábola del buen samaritano, ¿no? Hemos hablado del vecindario, ¿no? Habla del vecino, bueno, podría haber hablado de la vecina, ¿no? Porque en muchas ocasiones a quien recurrimos tradicionalmente en esos... Él habla de esa permanencia, de ese sentimiento de pertenencia al vecindario, ¿no? Y la importancia del vecino. Bueno, tradicionalmente el que estaba siempre en la casa era la vecina, ¿no? ¿No? Y además las vecinas viudas eran aquellas que precisamente se preocupaban más por el vecindario, ¿no? Tampoco hubiera costado en ese momento hablar en femenino, ¿no? Y normalmente es verdad que siempre se usa el masculino, ¿no?
que es verdad que también en la lengua castellana, pues es también es el neutro, pero bueno, no voy a entrar en esa cuestión, que es una cuestión muy peliaguda y compleja, pero sí es verdad que bueno, pues que probablemente la sensación, y esto también lo comentamos en una mesa redonda que tuvimos, que, bueno, aquellas que no la hayáis visto, os la recomiendo porque fue muy, muy interesante, sobre todo porque no era yo el único que hablaba y además pues estaba muy bien acompañado por un par de, por varios, por dos personas más, pues una mesa redonda que tuvimos en el canal de la red de Centro Fe Cultura. O sea, lo organizaba la red de Centro Fe Cultura Justicia de la Compañía de Jesús en la provincia de España y en el canal de Cristianismo y Justicia, ¿no? Y salió la cuestión en aquel momento y la teóloga presente, que ahora mismo es que no me acuerdo su nombre, os lo podéis creer, lo que pasa es que como yo no la conozco personalmente, pues estas son las cosas que ocurren bueno, ahora os lo busco si no lo digo el próximo día. Pues lo podéis buscar por internet, ¿no? Pues bueno, pues había una teóloga valenciana que efectivamente, bueno, pues sacó esta cuestión y yo coincido con ella en que probablemente no ha habido ninguna mujer detrás de la redacción de la encíclica. Como sabéis, pues, bueno, este tipo de textos, evidentemente, el Papa o los papas no los escriben solos y bueno, tienen equipos que les ayudan para redactarlos, si no les alcanzaría el día para tantas cosas, aunque evidentemente la mano de Francisco se nota por todas partes, incluso en alguna referencia que hay a Argentina, ¿no? O las referencias muy explícitas a cuestiones relacionadas con América Latina, como el populismo, como párrafos que claramente está pensando en Argentina y en América Latina, como cuando habla de que es importante a la hora de evitar esos cosmopolitismos vacíos que están desarraigados, pues evitar esas visiones en las que, bueno, nos olvidamos del pasado, nos olvidamos de lo propio, de nuestras raíces y de alguna manera, bueno, pues miramos lo nuestro con una cierta desprecio y admiramos lo que triunfa, ¿no? Bueno, evidentemente ahí está pensando, cualquiera que conozca Argentina, pues está pensando en esa, bueno, obnubilación que hay en general en América Latina hacia Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero que también se repite en otros sitios, ¿no? Lucía Ramos, muchas gracias, José Ignacio, que tiene una memoria bastante mala. Y como digo, pues la mano del Papa se nota por varias partes en la encíclica, ¿no? También cuando se habla de algunas cuestiones como del pueblo, ¿no? Cuando se habla del populismo, pues también el populismo, bueno, pues está muy presente también en lo que es América Latina, ¿no? Cuando se habla del concepto de pueblo, desde la teología del pueblo de la que hemos hablado, que bebe también Francisco, ¿no? Bueno, sí, realmente probablemente no hubo en ese equipo no había ninguna teóloga o ninguna mujer y bueno, eso se nota en ese sentido y probablemente, bueno, pues es un debe. Hay otros debes, evidentemente la encíclica no es perfecta, es inspiradora en muchos sentidos, pero bueno, podríamos hacer varias críticas en varios aspectos, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues tal vez ha desaprovechado una ocasión muy pertinente. Después, además bueno, de la cierta desilusión que hay con el tema de la mujer, que se esperaba mucho más en el pontificado de Francisco. Todavía pueden pasar más cosas. Y más después de lo ocurrido de los últimos encuentros conciliares, ¿no? Perdón, conciliares no. Bueno, el encuentro que hubo a propósito del Amazonas, ¿no? Y bueno, sí es verdad que podía haber aportado cosas interesantes en ese sentido una presencia mayor de lo femenino, ¿no? Probablemente esperemos que alguien le haga llegar estos ecos y se tenga más en cuenta de cara a los siguientes textos, ¿no? Porque realmente yo creo que no es una cuestión meramente de maquillaje, ¿no? Sino que yo creo que hubiera podido
la mano, evidentemente la perspectiva femenina es diferente, por algo somos iguales en derechos, pero gracias a Dios también diferentes en la manera de contemplar la realidad. Y yo creo que le falta esa perspectiva de la encíclica que hubiera podido completar. O sea que yo creo que no es una cuestión meramente estética o políticamente o de corrección política o ese tipo de historias, ¿no? Pues bueno, son las 8, llevamos casi una hora con vosotros y vosotras y no sé si alguien más quiere comentar algo a través del chat y si no, pues yo creo que es momento de dejarlo aquí para que tampoco se haga esto muy pesado, que evidentemente pues efectivamente las pantallas son un poquito también tediosas, ¿no? Así que bueno, pues os emplazo a encontrarnos nuevamente y os animo también a que penséis, os animo a los que a las que no os habéis leído la encíclica todavía y a los que ya la habéis leído a que le echéis un repaso, ¿no? Y que podamos comentar la próxima semana algunos aspectos más concretos. Hoy he intentado centrarme más bien en lo que sería el análisis que hace Francisco de la realidad. La próxima semana intentaremos centrarnos más en lo que serían las propuestas que hace. Y bueno, pues en ese sentido os animo que para el próximo día pues podáis pensar algunas preguntas y plantearlas por aquí, por el chat si os apetece, ¿vale? Sonsoles, muchas gracias a ti también por tu escucha. Pues nada, familia, lo dejamos por aquí y os emplazo a este mismo canal, mismo tal día como hoy, miércoles 27 a las 19 horas. Nos veremos por aquí para la segunda parte de estos diálogos sobre la Fratelli Tutti del Papa Francisco. Manuel, muchas gracias también a ti me habías dicho que iba a estar por ahí. Muchas gracias también por tu presencia. Pues nada, os mando un abrazo digital, dada la situación, y espero vernos la semana que viene. Y si queréis también darle un poquito de difusión, pues también se agradece. Hasta luego.